Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa de cultura política, Político Animal. Les invito a que den me gusta, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nueva emisión. Hoy, 19 de agosto, hablaremos de la siembra del odio y haremos un poco de análisis internacional para tomar decisiones o lecciones locales. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Antes agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, Alfredo Bernades, Anilanda, a Enrique. No tengo tu apellido, pero te respondo con mucho gusto. En efecto, en la cortinilla de presentación de este programa aparecen personajes políticos de toda la historia humana, pero no tienen una valoración específica. Son líderes políticos que, para bien o para mal, influyeron en cambios sociales y en ese aspecto, pues el Che Guevara tuvo más presencia regional que Fidel Castro y hasta se volvió el ícono capitalista de una ideología socialista que impactó en muchos países latinoamericanos, independientemente de la valoración de su papel. Y así, pues hay también varios personajes en la cortinilla que son héroes para unos y villanos para otros. De cualquier manera, pues aprecio mucho tu comentario y pues muchas gracias a todos por su preferencia. Entramos a los temas. Parafraseo a Charles Baudelaire. La mayor astucia del diablo es hacernos creer que existe. Si caemos en su juego, entraremos en la dicotomía maniquea de elegir entre el bien y el mal. La paradoja es que esa elección crea conflictos. Es decir, no hay nadie que sea absolutamente bueno ni totalmente malo. Todos tenemos matices, pero cuando las cosas se ponen en blanco y negro, perdemos nuestra humanidad y nos convertimos en herramientas de uso de otros intereses. Así que tomar partido de una manera irracional y radical tiene como consecuencia la exclusión de los que no están de acuerdo con esa decisión, y sostenerla de manera intransigente, descalificando y agrediendo al que no está de acuerdo, inevitablemente va a crear conflicto. Sería el segundo atributo del diablo. El primero sería la soberbia por creerse como Dios, pero el segundo es el de engañador, el embaucador que divide y crea conflicto. Así que aguas con los que son tan religiosos que odian a los que no creen como ellos, porque se llegan a parecer más al diablo que a Dios. Bueno, pues eso es lo que Andrés Manuel López Obrador hace todo el tiempo: crear conflicto. Si no hay conflicto, él no existe. De por sí, la política es la guerra continuada por otros medios, según Michel Foucault, en alusión a Karl von Clausewitz. Pero la política como medio civilizado es un sistema dinámico de tensión y calma que permite el perfeccionamiento de la sociedad mediante la crítica a un gobierno en funciones y la reconciliación social una vez que se han logrado los cambios en el gobierno. Pero cuando López Obrador no deja espacio para la reconciliación que genere un proceso constructivo, se entra en un círculo vicioso en que no se construye porque hay mucha confrontación, y hay mucha confrontación porque solo hay destrucción y no hay un proceso sustitutivo que construya una nueva y armoniosa interacción social. Por eso preocupa que haya un presidente que no haya destinado un solo momento para la reconciliación y se la pasa constantemente en una campaña de propaganda y agresión que lo exhiba solo a él como la salvación de todos los males de México, excluyendo y descalificando a cualquier otra alternativa. López Obrador busca cualquier oportunidad para crear conflicto y que la polarización social refuerce su liderazgo. He llegado a pensar en más de una ocasión que tiene un trastorno mental que le hace atacar molinos de viento, y lo he dicho en varias ocasiones aquí mismo. Un jefe de gobierno es un funcionario discreto que, sin hacerse notar, atiende las necesidades de la administración pública. Solo debe ser un administrador, como el del edificio de departamentos, que no es ni jefe ni dueño de sus vecinos. Pero López Obrador se quiere sentir el estoico héroe de una épica batalla que en realidad solo existe en su mente, y se inventa toda clase de enemigos imaginarios para que sus fieles seguidores crean que en realidad ya hay una amenaza contra el caudillo y hay que hacer la hazaña valerosa
para salir victorioso de un torrente de sangre. El problema es que en el camino sí siembra el suficiente odio como para crear un conflicto que termine derramando sangre. Y todo para alimentar un enfermizo ego que tiene más signos de complejo de inferioridad no resuelto, porque aunque ya esté ubicado en la más alta magistratura de la nación, sigue inseguro y cree que sus hazañas frustradas son culpa de otros, cuando justamente él es el presidente más poderoso en los últimos 33 años, que tiene bajo su control la mayoría en las cámaras del Congreso y que amenaza con total impunidad la independencia de los demás poderes y a los organismos autónomos, además de que pretende cambiar la ley a su conveniencia y no a la de la generalidad. Por eso, aunque ya haya ganado, siguió dividiendo a los mexicanos con su absurda consulta sobre el aeropuerto, luego sobre una termoeléctrica, luego sobre el Tren Maya, luego para rifar un avión, después para gestionar la pandemia de COVID-19, luego para el proceso electoral de 2021, después con la consulta de los actores del pasado. Y no para, porque ahora va por la consulta de revocación de mandato, las elecciones de 2022, de 2023, de 2024. Sigue en su lógica del pleito. Sus enemigos imaginarios son el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la oposición, los gobiernos anteriores, los ricos, la clase media, los medios de comunicación, los comentócratas, el INAI, Coneval y los demás organismos autónomos, así como todo aquel que no piense como él. Y es que él, y solo él, es el único que tiene valor y los demás no. En consecuencia, exige combatir lo que no sea compatible con sus ideas, sin importar si son adversarios verdaderos o hasta sus aliados. Él es el único que importa y el resto, que se pudra. Y en su delirio esquizoide, sí que está creando verdaderos odios. España nunca odió a México ni a los mexicanos. Cuando se independizó nuestra nación, los españoles estaban más ocupados en atender los conflictos en Europa que en odiar a los mexicanos. De hecho, 15 años después de la consumación de la independencia, se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, que se vio interrumpida por la Guerra Civil de 1936, pero solo por acto político, porque los españoles republicanos terminaron amando al México que los acogió, mientras que los españoles franquistas no tenían motivo para odiar a México. De hecho, se les había quitado un problema de encima. Yo personalmente lo viví en España, así que lo digo con conocimiento de causa. Sé que sí hay xenofobia en ese país, pero es clara contra los sudamericanos, especialmente con los ecuatorianos, no sé por qué. Pero cuando se trata de México, las cosas cambian radicalmente y todo solía ser un idilio. Auténticamente los españoles amaban a los mexicanos. Yo lo viví en la Plaza de España, allí en Madrid, cuando un hombre mayor se dirigió a mí y a un grupo de amigos diciendo, ¿mexicanos? Pues sí, mexicanos. Y su reacción fue sorprendente, porque se arrodilló ante nosotros y nos quería besar la mano en gratitud por lo que México había hecho con los españoles durante su guerra civil. No hubo lugar en España en que los mexicanos no recibiéramos un trato excelente por parte de los españoles. El aprecio y el cariño eran auténticos. Y ahora resulta que el ánimo de confrontación de López Obrador está echando por tierra toda esa idílica relación con España, porque su necia insistencia en que España se disculpe con México por la conquista no solo es ocioso y oprobioso, sino que denota una profunda ignorancia. Juan Carlos I ya había pedido disculpas hace años, además de que México no existía en 1521, existió hasta 1821 y España tampoco existía, existió hasta 1700, así que el Reino de España no es responsable por una acción privada de Hernán Cortés. Vaya, ni siquiera Hernán Cortés fue el causante de la conquista, sino los tlaxcaltecas, los chalcas, los huejotzingas, los empualtecas y demás pueblos. Bueno, de hecho, ante el inminente fin de Tenochtitlán, los mexicas pidieron ayuda a los tarascos y estos se la negaron, porque todos querían deshacerse de la tiranía mexica. Ah, pero Obrador no dice nada de eso, porque no le ayuda a su narrativa de confrontación y manipula la historia para acomodarla a sus intereses. Y en la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, afirma que son 500 años de resistencia indígena. Háganme favor.
Pero yo no veo que los tlaxcaltecas se hayan resistido, al contrario, fueron los principales beneficiarios de la conquista. Para colmo, en la ceremonia no hubo representantes de las etnias de México. Hubo de etnias de Estados Unidos, háganme favor. Y además estuvieron presentes personas de apellidos Müller, Sheinbaum, Ebrard y Obrador, que es de origen cantábrico, español. Así es, López Obrador es nieto del español José Obrador. Ni un solo apellido de origen nahua estuvo en la ceremonia. Se nota la resistencia indígena. El problema es que, por primera vez, las exigencias intransigentes van más allá del odio que está sembrando entre los mexicanos y ya han llegado al extremo de que los españoles se expresen con desprecio hacia México, como las declaraciones del partido ultraderechista español Vox, que se refirió a los 500 años de la conquista como, y cito, una tropa de españoles que liberó a sus aliados nativos del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Y obviamente se expresaron orgullosos de su historia española. Y para atizar más al fuego, sale un imbécil a proponer que México vaya a invadir a España. Por Dios, háganme favor. ¿Qué clase de basura tiene en la cabeza el diputado local morenista Rubén Ríos Uribe? Más que Rubén, debería ser Burrén. Ese es el resultado del odio irracional que siembra López Obrador. Lo que estamos viendo en Obrador encuadra en lo que dice el refrán. El que siembra vientos cosecha tempestades. Porque está sembrando odio entre los mexicanos y además ahora entre los extranjeros hacia los mexicanos. Y lo único que va a cosechar así pues es odio y violencia. Solo los mexicanos van a entender que estando bañados en su propia sangre estamos en el error. Pero eso es lo que quiere López Obrador y así va a tener ríos de sangre de los que él quiere salir victorioso. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque son las conductas de locos como Nerón, que incendió Roma para que los romanos oraran a los cristianos, los que generan desastres. A la postre, el cristianismo terminó aplastando con violencia al paganismo durante el siglo V. Aprendamos la lección. En el otro tema, la agenda internacional, Haití ya está cayendo en la inviabilidad total como país, porque el terremoto del sábado pasado solo vino a demostrar que simplemente no existe el Estado haitiano. Y el paso de la tormenta Grace complicó las cosas. Apenas el pasado 7 de julio había sido asesinado el presidente Jovenel Moïse, pero el gobierno ya estaba en crisis en el país más pobre del hemisferio occidental y ni siquiera la intervención de los organismos internacionales habían logrado superar los graves problemas sociales de ese país que ya llevan décadas. La teoría nos dice que los elementos que constituyen al Estado son la población, el territorio y el gobierno. Pero en Haití prácticamente no existe el gobierno, reina el caos y la población ni siquiera está cohesionada porque cada quien jala agua para su molino, tratando de satisfacer intereses individuales sin importar si sea necesario recurrir a actos ilegales. Luego, no hay unidad nacional, ni autoridad que sea capaz de meter orden y crear las condiciones para que haya inversión y desarrollo económico en ese país. Haití ya va más allá de un estado fallido, ha fracasado como país, pero también como nación. Ni siquiera hay identidad nacional y más allá de lo políticamente correcto, habría que empezar a pensar si Haití, a quien en realidad nadie le importa, debería disolverse como país y desaparecer o ser absorbido por la soberanía de otro estado que por lo menos tenga interés en esa población que está abandonada a su suerte. Haití es el claro ejemplo del fracaso del modelo del Estado-Nación cuando no hay voluntad ni capacidad para consolidar los elementos que le dan existencia al Estado. Por lo que toca a Afganistán, las imágenes que estamos viendo en realidad sí se parecen a la huida de Saigón en 1975, cuando Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Y había que huir sí o sí. Pero en el análisis hay profundas diferencias que sí vale la pena considerar. En primera, lo ocurrido no es acción directa de Joe Biden, sino de las negociaciones que Donald Trump había hecho con los talibanes desde febrero de 2020 para acordar el retiro de las tropas estadounidenses en paz. Biden solo le dio continuidad a ese proceso, pero en los hechos, Estados Unidos ha cumplido su parte del acuerdo y se está retirando en paz. Pero los talibanes también están cumpliendo su parte del acuerdo y han venido ocupando las ciudades de ese país prácticamente sin resistencia y en consecuencia sin actos de violencia y barbarie.
También han ratificado que respetarán el derecho de las damas e incluso están anunciando una amnistía general. Se ha moderado, al menos en el discurso, algo que era impensable hace una semana. En segunda, si bien Estados Unidos fracasó en el intento de instaurar un régimen democrático en ese país, es más cierto que el objetivo principal de la incursión de 2001 tenía como objetivo acabar con Al-Qaeda y con Osama Bin Laden, objetivos que sí se lograron. En Afganistán ya no existe Al-Qaeda y Bin Laden está muerto, por lo que resulta oneroso y peligroso mantener tropas en ese país. Es natural que la experiencia nos haga pensar que los talibanes, por su conducta de 1996 a 2001, van a repetir su radicalismo religioso y sus constantes violaciones a derechos humanos. Por eso los afganos y los contratistas estadounidenses están tratando de huir de ahí a como dé lugar. Pero lo cierto es que los talibanes se han estado mostrando tolerantes y muy disciplinados, como para evitar que haya una confrontación con Estados Unidos, que lo único que iba a lograr es prolongar la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán. Si las partes cumplen con sus compromisos, hay probabilidades de que el régimen talibán y la Casa Blanca terminen normalizando relaciones diplomáticas en el mediano plazo, situación en que ganan todas las partes. Le conviene a los talibanes, también a Estados Unidos, a la región y a la población, además de que, como jugada de ajedrez, la Rusia de Putin es la que sale perdiendo. Lo ridículo es que México ofrezca refugio a damas y niñas afganas, porque estarían llegando a un país donde la violencia de género y la trata de personas está en niveles de escándalo. ¿Es en serio lo que está ofreciendo Marcelo Ebrard? Ahora, ¿por qué lo que ocurre en esos países nos sirve de lección en México? Porque en el caso haitiano, si seguimos apostando a la confrontación y al individualismo, tanto del gobierno como de las personas, pues el Estado puede colapsar. De por sí, este gobierno pareciera estar en la lógica de sálvese quien pueda, y se está renunciando a la responsabilidad del Estado para proteger la vida, dignidad y propiedad de la población. En el segundo caso, no nos hagamos, Afganistán produce drogas, opio, de manera legal e ilegal. De manera que si Estados Unidos logra mantener el diálogo y eventualmente la normalización de relaciones diplomáticas con un país potencialmente peligroso, pero cuya validación es al mismo tiempo la mejor manera de controlar al régimen talibán para que no haya sorpresas, pues no parece descabellado que eso ya esté sucediendo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Porque es un secreto a voces que López Obrador no está tocando a los cárteles del crimen organizado, y los estadounidenses lo saben muy bien. Pero se nota la estrecha vigilancia de Estados Unidos a México y aún así hay cooperación e interlocución. Lo que significaría que Estados Unidos no permitiría que Obrador haga locuras en contra de los acuerdos comerciales, la disciplina económica, la democracia, los derechos humanos y el respeto a la institucionalidad. Por eso es importante ese análisis comparativo. Aprendamos las lecciones de esos países para que en México no ocurran locuras. 1. Definitivamente se debe prohibir la circulación de motocicletas en las carreteras de México. Si las armadoras recomiendan que los autos de uso urbano no circulen en las carreteras porque no están diseñados para las altas velocidades y el habitáculo no es seguro. Imaginen una motocicleta que ni siquiera tiene habitáculo. Y aunque algunas sí están diseñadas para las altas velocidades, las carreteras no están hechas para competir, porque por ahí circulan vehículos de carga y porque transitan familias. De manera que motocicletas a 250 km por hora no solo ponen en riesgo de muerte a los motociclistas, sino a los conductores, y también se afecta a la logística de mercancías y a las familias. Así que la prohibición no sería una violación a los derechos humanos, significaría preservar la vida de todos de una manera preventiva. Y si hay alguien que quiera correr en moto, pues que paguen por ir a una pista de carreras, que sí está condicionada para las autopistas, y si se matan, pues ya es asunto de ellos. 2. Eso de quitar la H al uso horario es una auténtica imbecilidad propia de un ignorante que ni siquiera sabe qué significa la palabra uso con H, que refiere a la unidad de medida para establecer los horarios en la superficie terrestre. Bueno, aquí no se trata de
corregir un error de ortografía del verbo usar, háganme favor, así de naco está este cuate. Así que es una rotunda estulticia, resultado de una ignorancia atroz, el disque senador Sergio Pérez Flores, que seguramente quiso demostrar que sabe de ortografía y solo demostró que es un absoluto analfabestia. 3. Con 164 contagios y un muerto por COVID-19 acumulados al 19 de marzo de 2020, se suspendieron las clases para evitar la propagación del virus. Por eso se lee como un absoluto despropósito que al corte de ayer, 18 de agosto, con más de 140,000 casos activos, más de 3.1 millones de infectados y 300,000 muertos con cifras oficiales, sin que se haya contenido la pandemia, se pretende el regreso a clases. No hay congruencia con el dicho de López Obrador cuando liberó a Ovidio Guzmán para evitar una masacre de 200 personas, pero sí está dispuesto en arriesgar la vida de 30 millones de estudiantes. Para colmo, Obrador reniega de la famosa carta responsiva que el jueves había anunciado Delfina Gómez ante él mismo y con todo cinismo afirma que él no había sido consultado sobre esa responsiva y que todo era culpa del periodo neoliberal. Pero insisto, él estaba presente hace una semana cuando Delfina anunció la responsiva y no dijo nada. Y al colmo, Delfina ni siquiera es funcionaria del gobierno anterior. Esa carta se propuso en el día 983 del gobierno de López Obrador, por lo que miente descaradamente. Además, pese a lo que digan, esa carta representa el irresponsable deslinde del gobierno a toda responsabilidad derivada de un contagio en niños, porque por muchos cuidados que se tengan en casa o en la misma escuela, en el trayecto al plantel, los niños están expuestos al contagio en el transporte público. No todos tienen vehículo particular. Y si se contagian en el transporte, pues obviamente no van a presentar síntomas en la escuela, pero sí pueden contagiar a sus compañeros y a sus maestros, llevando el contagio también a las casas. Este pesimismo, esta suerte de advertencia, créanme, no es alarmista, es real. No hay controles sanitarios generales. No se ha hecho lo que he venido insistiendo desde que comenzó la pandemia, que se hagan pruebas, millones de pruebas y más pruebas para hacer la trazabilidad del contagio y disminuirlo efectivamente, como ha pasado en los países que han tenido éxito en la gestión de la pandemia. De manera que en México no hay manera de evitar el contagio porque al gobierno no le interesa, no quiere gastar y la carta responsiva sí es para que el gobierno se lave las manos. De acuerdo con el maestro Octavio Casa Madrid, que es el abogado sanitarista más importante de México y de reconocido prestigio internacional, la carta responsiva es un engaño y cito sus 7 argumentos. Si es una orden del Estado, entonces no es un acto voluntario del padre o tutor. Si el documento en sí es una serie de falacias, se habla de un programa seguro. Y entonces, si es realmente seguro, ¿para qué diablos firmar esa añagaza? En derecho existen obligaciones de medio o de diligencia, y estas, en el caso concreto, son a cargo del Estado, y con este infame documento lo que pretenden es lavarse las manos. El Estado, en este caso, tiene el deber de garante, que no pretendan engañar. Ese documento debe ser declarado nulo, pues se arranca mediante influjos contrarios a la voluntad. Se está abusando de la ignorancia del firmante y hay evidente coacción. El documento y el acto de obtener una voluntad de esta manera son una felonía. Su consejo como especialista en derecho sanitario es no firmar ese atentado a los derechos de los educandos. Casamadrid también refiere que hay tesis de jurisprudencia que hablan de la nulidad de esta suerte de cláusulas liberatorias de responsabilidad. Y la cereza del pastel es Delfina Gómez, cuando se justifica diciendo que en México hay cientos de miles de millones de familias que esperan el regreso a clases. En primera, es inadmisible que una secretaria de educación ni siquiera sepa contar. En México no hay cientos de miles de millones de familias. Apenas si hay 35 millones de familias, de las cuales
con la más reciente encuesta, el 70% no está de acuerdo con el regreso a clases. ¿Y esa burra es secretaria de Educación? Conclusión, no hay condiciones de seguridad sanitaria para el regreso a clases. La población está en peligro y solo un padre loco permitiría que sus hijos se arriesguen a un contagio cuando tenemos un sistema nacional de salud que no funciona, no tiene capacidad, no tiene medicamentos y no tiene interés. No se puede volver a clases en las condiciones actuales, ni sanitarias, ni de infraestructura educativa, en que ni siquiera hay agua para que los niños se laven las manos en las escuelas. ¿Qué pretende López Obrador? ¿Matar a los niños porque al no ser votantes no cuentan? Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que obtengan cultura política para no dejarse engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Por lo pronto, es todo de mi parte y los espero el jueves en una emisión más del Político Animal. Adiós.